Hola, bienvenidos a la línea del tiempo de los eventos más relevantes que llevaron al desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina. En este recorrido narraremos los acontecimientos que transformaron las estructuras de poder, reorganizaron territorios, modificaron equilibrios políticos y redefinieron las dinámicas entre los estados. Desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, 1648 Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia fue el conjunto de tratados suscritos que pusieron fin a la Guerra de los 80 años y a la fase alemana de la Guerra de los 30 años. Tras negociaciones iniciadas en 1644 en Münster y Osnabrück, el tratado involucró al emperador Fernando III, a los príncipes del Sacro Imperio, a Francia y a Suecia. Estableció los principios de soberanía estatal y no intervención, 1756 a 1760 y Guerra de los 7 años. Fue un conflicto global que enfrentó a las principales potencias europeas y sus imperios coloniales en Europa, América, África y Asia. En Europa, el núcleo del enfrentamiento estuvo marcado por la rivalidad entre Federico II de Prusia y la monarquía de los Habsburgo encabezada por María Teresa I de Austria. En torno al control de Silesia, Rusia se enfrentó a una coalición integrada por Austria, Rusia, Francia y Suecia. Paralelamente, Gran Bretaña y Francia disputaron el predominio marítimo y comercial. La guerra concluyó en 1763 con los tratados de París y Hubertusburgo, que confirmaron la posesión prusiana de Silesia y consolidaron la supremacía marítima y colonial británica. 1760-1840, Primera Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso histórico de transformación económica y social iniciado en Gran Bretaña, marcando el paso de economías agrarias y artesanales hacia sistemas de producción industrial mecanizada. Fue impulsado por innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor, el desarrollo de la metalurgia del hierro y nuevas técnicas en la industria textil. Junto con la disponibilidad de carbón y hierro, la consolidación de un sistema fabril reorganizó la producción, atrajo población rural hacia centros urbanos y generó cambios en la vida laboral. La expansión de redes de transporte facilitó la circulación de materias primas y productos terminados. 1789 Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso sociopolítico que transformó profundamente el antiguo régimen en Francia. Iniciada con la convocatoria de los Estados Generales y la toma de la Bastilla en julio de 1789, respondió a una crisis económica, desigualdad social y reclamos de libertad e igualdad ante la ley. Se abolieron los privilegios feudales, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se instauró la República y se produjo la ejecución de Luis XVI. El proceso marcó el fin del sistema monárquico absolutista, feudal y estamental. 1807 a 1833 Abolición de la trata de esclavos por Inglaterra. La abolición de la trata de esclavos fue impulsada por un movimiento abolicionista surgido en la década de 1780 con campañas públicas y presión al Parlamento británico. Tras años de debate y resistencia de comerciantes y plantadores, en 1807 se aprobó la Ley de Abolición del Comercio de Esclavos, que prohibió la participación británica en la trata dentro del imperio. Posteriormente, en 1833, se puso fin a la esclavitud en la mayor parte del imperio británico. 1808 a 1824. Independencias en América. Los procesos de independencia se desarrollaron en el contexto del debilitamiento de la monarquía española tras la invasión napoleónica. Se formaron juntas de gobierno y se iniciaron guerras prolongadas en distintos territorios. Entre 1810 y 1824 se consolidaron nuevos estados soberanos en el continente americano. 1815, Congreso de Viena. Su objetivo central fue consolidar un equilibrio de poder que impidiera la hegemonía de una sola potencia, restaurar monarquías desplazadas y redefinir fronteras. Se creó la Confederación Germánica. Se fortalecieron estados como el Reino de los Países Bajos, y Francia fue contenida dentro de sus fronteras anteriores a 1792. La firma del acta final en junio de 1815 marcó la conclusión formal del proceso. 1839 a 1842, Guerras del Opio. Las Guerras del Opio fueron conflictos armados entre la dinastía Qing y potencias europeas, principalmente el Reino Unido. Se originaron por tensiones derivadas del comercio masivo de opio introducido desde la India. La Primera Guerra concluyó con el Tratado de Nankín, que obligó a China a pagar indemnizaciones, abrir puertos al comercio exterior y ceder Hong Kong. La Segunda Guerra amplió los privilegios comerciales y legalizó el comercio de opio. Estos tratados desiguales debilitaron la autoridad de la dinastía Qing. 1853 a 1856, Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea enfrentó al Imperio ruso contra una alianza integrada por el Imperio otomano. Francia,
el Reino Unido y el Reino de Cerdeña. Se desencadenó por disputas geopolíticas y religiosas en torno a los principados danubianos y los lugares sagrados. El teatro principal fue la península de Crimea, donde las tropas aliadas sitiaron Sebastopol. Concluyó con el Tratado de París de 1856, que neutralizó el Mar Negro y limitó la influencia rusa. 1857 a 1858, rebelión de la India. La rebelión de los cipayos fue un levantamiento armado ocurrido en 1857-1858 contra el Imperio Británico, surgido por el descontento frente a las políticas coloniales y el control administrativo de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Comenzó como una rebelión militar en el norte del subcontinente y se extendió a diversos grupos sociales. Tras meses de combates, las fuerzas británicas sofocaron la revuelta, lo que culminó con el fin del poder de la compañía y la instauración del gobierno directo de la corona británica en 1858. 1870 a 1871, Guerra Franco-Prusiana y unificación alemana. La Guerra Franco-Prusiana fue un conflicto militar que enfrentó al Segundo Imperio francés contra el Reino de Prusia y sus estados alemanes aliados entre 1870 y 1871. El conflicto estalló en un contexto de rivalidades dinásticas y tensiones diplomáticas en torno a la candidatura de un príncipe alemán al trono español, lo que fue aprovechado por ambos bandos para movilizar fuerzas. La guerra se caracterizó por una rápida y decisiva victoria prusiana, provocando la capitulación del ejército francés en Sedan, 1870, la caída del emperador Napoleón III y la proclamación de la Tercera República Francesa. Finalmente, tras la firma del Tratado de Frankfurt, Francia cedió Alsacia y Lorena al nuevo imperio alemán, consolidando la unificación alemana bajo la hegemonía prusiana con la proclamación de Guillermo I como Kaiser. 1870 a 1914, Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial fue una fase de profunda transformación económica y tecnológica entre finales del siglo XIX y principios del XX, marcada por la introducción masiva de la electricidad y el petróleo como nuevas fuentes de energía. Este periodo se distinguió por la aparición de las industrias química, eléctrica y de automoción, así como por la expansión de la producción en serie y la optimización de procesos mediante la división del trabajo. Los desarrollos en el acero, los ferrocarriles y las comunicaciones integraron mercados nacionales e impulsaron la economía de escala, provocando un aumento notable de la productividad, una mayor urbanización y consolidando la interdependencia económica mundial. 1884-1885, Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín fue convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck con el objetivo de regular la expansión colonial europea en África y evitar conflictos entre las potencias implicadas en la carrera por África. En ella se reunieron representantes de potencias como Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Portugal para establecer normas sobre la ocupación efectiva del territorio. Aunque ninguna nación africana fue invitada, las disposiciones acordadas reforzaron la lógica de la tutela civilizadora y facilitaron la partición del continente entre las potencias europeas. Este proceso aceleró la imposición del control político y económico extranjero sobre vastos territorios, transformando profundamente el mapa político de África. 1904 a 1905, Guerra Ruso-Japonesa. La Guerra Ruso-Japonesa fue un conflicto militar surgido del choque de ambiciones imperialistas por el control de Corea y Manchuria. El conflicto comenzó con un ataque sorpresa japonés contra la flota rusa en Port Arthur y continuó con intensas operaciones en Manchuria que culminaron en la batalla de Tsushima, donde la flota rusa fue prácticamente destruida. Esta victoria supuso la supremacía japonesa en el este de Asia y representó la primera derrota moderna de una gran potencia europea frente a una potencia asiática. Las consecuencias incluyeron la firma de un tratado de paz bajo mediación estadounidense y un impacto profundo en la percepción global del poder colonial y militar. 1912 a 1913, Guerras Balcánicas. Las guerras de los Balcanes fueron una serie de 2 conflictos consecutivos originados por el declive del Imperio Otomano y las ambiciones territoriales de los nuevos estados balcánicos. En 1912, la Liga Balcánica, integrada por Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro, derrotó al Imperio Otomano y forzó la firma del Tratado de Londres. Sin embargo, las disputas por el reparto de los territorios conquistados provocaron una segunda guerra en 1913, donde los antiguos aliados se enfrentaron a Bulgaria. Estos enfrentamientos redibujaron el mapa regional, aceleraron el fin de la dominación otomana
Europa y crearon tensiones que anticiparon las dinámicas de la Primera Guerra Mundial. 1914-1918, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue desencadenada por causas estructurales como el nacionalismo exacerbado, alianzas militares rígidas y competencias imperialistas entre las potencias europeas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914 actuó como el detonante inmediato, enfrentando a la Triple Entente contra las potencias centrales en una guerra total, caracterizada por el estancamiento en trincheras y un altísimo costo humano. El conflicto, que incluyó la entrada de Estados Unidos en 1917, concluyó con la victoria aliada formalizada en armisticios y tratados de paz que provocaron la desintegración de los imperios austrohúngaro y otomano, además de profundos cambios territoriales en Europa y Oriente Medio. 1917, Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un proceso político y social que transformó radicalmente el Imperio ruso, marcando el fin de la monarquía zarista de Nicolás II y el inicio del primer gobierno socialista liderado por los bolcheviques bajo Vladimir Lenin. Tras los efectos de la Gran Guerra, el poder fue tomado en la Revolución de Octubre, lo que puso fin a la participación rusa en el conflicto mundial e inició transformaciones profundas en la propiedad y la organización estatal. Este proceso culminó con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, proyectando un modelo político que influyó en movimientos sociales de todo el mundo y generó fuertes resistencias en las potencias capitalistas. 1919, Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el principal acuerdo de paz que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial entre las potencias aliadas y Alemania, imponiendo a esta última la responsabilidad total por la guerra, pérdidas territoriales y el pago de severas indemnizaciones económicas. Firmado en la Galería de los Espejos, el tratado buscaba limitar la capacidad militar futura de Alemania y estableció la creación de la Sociedad de Naciones como mecanismo para preservar la paz. Sin embargo, las cláusulas punitivas generaron un fuerte rechazo en la sociedad alemana, contribuyendo al clima político que favoreció el surgimiento de movimientos nacionalistas extremistas. 1920, Liga de Naciones. La Liga de las Naciones fue la primera organización internacional creada para promover la cooperación entre estados y mantener la paz colectiva tras la Primera Guerra Mundial, basando su pacto en la resolución pacífica de disputas y el respeto a la integridad territorial. Aunque llegó a contar con 63 miembros y supervisó sistemas de mandatos coloniales, la organización nunca logró una adhesión universal, destacando la ausencia de Estados Unidos como miembro. Pese a sus intentos de pacificación, su incapacidad para hacer cumplir resoluciones ante agresiones en China y Etiopía evidenció su debilidad, lo que finalmente llevó a su disolución en 1946 tras el estallido de un nuevo conflicto global. 1929, Gran Depresión. La Gran Depresión fue una crisis financiera global que estalló con el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, marcando el fin de la prosperidad de los años 20 e iniciando una recesión prolongada que afectó a todas las economías del mundo. La caída bursátil provocó desempleo masivo, quiebras bancarias y una contracción del comercio internacional, exponiendo las fragilidades del modelo de libre mercado de la época. El aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria derivado de la crisis contribuyó al crecimiento de movimientos populistas y autoritarios, forzando a los estados a implementar programas de intervención y reformas reguladoras para estabilizar sus sistemas financieros. 1931. Invasión japonesa de Manchuria. La invasión japonesa de Manchuria fue una ocupación militar iniciada el 18 de septiembre de 1931, cuando el ejército imperial japonés lanzó una ofensiva en el noreste de Manchuria tras el llamado Incidente de Mukden, un ataque falseado contra un tramo ferroviario que Tokio utilizó como pretexto para justificar su intervención. Japón consolidó rápidamente el control de la región,
estableciendo en 1932 el estado títere de Manchukuo, lo que marcó el inicio de un periodo de dominación que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta acción constituyó una clara violación de la soberanía china y una manifestación del expansionismo japonés en Asia Oriental, desatando una crisis diplomática internacional que puso de manifiesto la debilidad de la Liga de las Naciones para frenar agresiones bélicas, ya que sus resoluciones no impidieron la ocupación ni la consolidación japonesa en la región. La ocupación de Manchuria alteró profundamente el equilibrio geopolítico en Asia, debilitó al gobierno chino y anticipó las hostilidades que se expandirían en la guerra sino-japonesa. 1933 a 1945, ascenso del nazismo y fascismo. El ascenso de Hitler y del Partido Nacional Socialista se desarrolló en el contexto de la profunda crisis política, económica y social que atravesó Alemania tras la Primera Guerra Mundial, donde la derrota de 1918 y las condiciones del Tratado de Versalles alimentaron un clima de resentimiento nacional y deslegitimación de la República de Weimar. En este escenario, Hitler utilizó al Partido Obrero Alemán para canalizar el descontento mediante un discurso nacionalista, antisemita y anticomunista, apoyado en una intensa propaganda y en su capacidad oratoria, logrando que la crisis de 1929 impulsara su crecimiento electoral. Tras ser nombrado canciller en 1933 y concentrar el poder total en 1934, consolidó un régimen autoritario de partido único que extendió su control sobre la vida pública y privada. Persiguió a la oposición y promovió una ideología racista orientada a la exclusión y eliminación de los considerados enemigos del Reich. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar de alcance global desencadenado por las ambiciones expansionistas de la Alemania nazi y el Imperio japonés, iniciando formalmente con la invasión de Polonia en septiembre de 1939 y derivando en un enfrentamiento de frentes múltiples en Europa, África y el Pacífico. Mientras el eje expandía sus conquistas, los aliados, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Soviética, consolidaron una respuesta coordinada que revirtió el avance enemigo en una guerra caracterizada por combates de gran escala y el genocidio sistemático de judíos. El conflicto concluyó en 1945 con la rendición incondicional de Alemania y Japón, tras el lanzamiento de bombas atómicas y la entrada soviética en la guerra contra Japón, resultando en el enfrentamiento más devastador de la historia moderna. 1945, Fundación de las Naciones Unidas, ONU. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una institución internacional creada el 24 de octubre de 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con el mandato de prevenir futuros conflictos armados, fomentar la cooperación internacional en materia de seguridad, desarrollo, derechos humanos y justicia, y promover soluciones pacíficas a las disputas entre Estados. Su creación respondió a la necesidad de una estructura multilateral que superara las limitaciones de la antigua sociedad de naciones, estableciendo un marco normativo e institucional para la gobernanza global, en un contexto de creciente interdependencia. A través de su historia, la organización ha reflejado tanto las aspiraciones de paz como las tensiones inherentes al sistema internacional contemporáneo y la cooperación entre estados con intereses divergentes. 1945, Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y de Nagasaki el 9 de agosto de 1945 constituyeron el desenlace nuclear de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico. Estas bombas, lanzadas por Estados Unidos bajo la presidencia de Harry Truman, causaron una devastación inmediata sin precedentes y la muerte de decenas de miles de personas de forma instantánea. Las consecuencias del ataque se extendieron durante meses y años debido a las heridas, quemaduras y enfermedades provocadas por la radiación,
marcando un punto de inflexión en la tecnología militar y en la historia de la humanidad por el uso de armas de destrucción masiva. 1945 a 1946, juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron una serie de procesos penales internacionales organizados por las potencias aliadas para juzgar a los altos mandos del régimen nazi por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Celebrados en la ciudad alemana de Nuremberg, estos juicios marcaron un hito histórico al responsabilizar penalmente, por primera vez, a líderes estatales por violaciones graves del derecho internacional, incluyendo el planeamiento de guerras agresivas y el genocidio sistemático durante el Holocausto. El proceso consolidó conceptos jurídicos fundamentales y estableció precedentes para la justicia penal internacional y la protección global de los derechos humanos. Los veredictos, que incluyeron condenas a muerte y penas de prisión, definieron la responsabilidad individual por actos de Estado, transformando para siempre la ética y el derecho en las relaciones internacionales. 1947 a 1991, Guerra Fría. La Guerra Fría fue un prolongado periodo de tensión geopolítica, ideológica y militar que enfrentó a las dos grandes superpotencias de la posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Caracterizado por la rivalidad entre el capitalismo y el comunismo, este conflicto no derivó en una guerra convencional directa, sino en una intensa carrera armamentista nuclear, la competencia espacial y múltiples guerras por delegación en Asia, África y América Latina. Europa quedó dividida por el telón de acero, simbolizado por estructuras como el Muro de Berlín, mientras alianzas antagónicas como la OTAN y el Pacto de Varsovia consolidaban bloques enfrentados. Esta era de bipolaridad hegemónica moldeó el orden mundial durante más de 4 décadas, influyendo en cada aspecto de la política internacional hasta la disolución de la URSS. 148. Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un documento fundamental adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el propósito de establecer por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo. 1948. Creación de Israel y Primera Guerra Árabe-Israelí. El conflicto árabe-israelí se refiere al conjunto de hostilidades y tensiones entre los estados árabes y el Estado de Israel, iniciado a mediados del siglo XX tras la creación de Israel en 1948. Tiene raíces en disputas territoriales, reivindicaciones nacionalistas contrapuestas y diferencias religiosas y culturales entre la población judía y las comunidades árabes palestinas. A partir de 1948, las guerras entre Israel y sus vecinos consolidaron fronteras disputadas y produjeron desplazamientos masivos de poblaciones. 949. Creación de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza militar defensiva creada para garantizar la seguridad colectiva de sus Estados miembros mediante una defensa común. Su fundamento es el artículo 5, que establece que un ataque armado contra uno o varios miembros se considera un ataque contra todos. Surgió en el contexto de la Guerra Fría como respuesta a las tensiones con el bloque soviético para contener posibles agresiones y fortalecer la cooperación militar. 1950-1953, Guerra de Corea. Fue el primer gran enfrentamiento militar de la Guerra Fría en la península de Corea. Corea estaba dividida en dos estados a lo largo del paralelo 38. DEC, Corea del Norte, influencia soviética y china, y Corea del Sur, apoyada por EU y la ONU. El conflicto estalló cuando Corea del Norte invadió el sur en junio de 1950, lo que motivó una respuesta militar de una coalición de la ONU liderada por EU. La participación china intensificó los combates. En julio de 1953 se firmó un armisticio que puso fin a los combates, pero no a la guerra de manera oficial, dejando la península dividida y una zona desmilitarizada. 1955 a 1957, la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico prolongado entre Vietnam del Norte
apoyado por la Unión Soviética y la República Democrática de Vietnam, Vietcong, y Vietnam del Sur, respaldado principalmente por Estados Unidos y aliados. 1956, crisis del Canal de Suez. La crisis del Canal de Suez ocurrió cuando Egipto nacionalizó el canal, lo que provocó una intervención militar de Francia, Reino Unido e Israel. Aunque lograron avances iniciales, la presión diplomática de Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con la oposición de organismos internacionales, forzó la retirada de las tropas extranjeras y consolidó la soberanía egipcia sobre el canal. La crisis evidenció el declive de las antiguas potencias coloniales europeas y el auge de las potencias emergentes en el contexto de la Guerra Fría. 1960, año de África. Se refiere al proceso simultáneo de descolonización en África que alcanzó su punto culminante en 1960, cuando varias colonias, principalmente de Francia y Reino Unido, lograron su independencia. Impulsado por el debilitamiento de las potencias coloniales tras la DVD, el auge de movimientos nacionalistas y el contexto de la Guerra Fría, más de una decena de países, como Senegal, Nigeria y Costa de Marfil, se independizaron. Aunque marcó el fin del colonialismo directo, estos nuevos estados enfrentaron retos como economías dependientes y fronteras artificiales heredadas. 1960, masacre de Sharpeville. Ocurrió en Sudáfrica, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban pacíficamente contra las leyes de paces del apartheid, dejando decenas de muertos y heridos. Este hecho expuso internacionalmente la violencia del racismo institucionalizado. En respuesta, la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. La masacre se convirtió en un símbolo de las luchas antirracistas y un punto de inflexión en la condena global al apartheid. 1962. Crisis de los misiles en Cuba. Fue el momento más peligroso de la Guerra Fría, cuando el descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba provocó una confrontación directa entre EU y la URSS. El presidente Kennedy impuso un bloqueo naval y exigió la retirada de los misiles, mientras que Khrushchev los defendía como garantía para Cuba. La crisis se resolvió con un acuerdo. La URSS retiró los misiles de Cuba a cambio de la promesa de EU de no invadir la isla y la retirada secreta de misiles estadounidenses de Turquía. Evidenció los riesgos extremos de la carrera armamentista nuclear. 1967, Guerra de los 6 días. Fue un conflicto relámpago entre Israel y una coalición de estados árabes, Egipto, Jordania y Siria. Israel lanzó una ofensiva preventiva en respuesta a las crecientes tensiones, y en 6 días derrotó a las fuerzas árabes y ocupó territorios clave como la península del Sinaí, Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Esta guerra transformó la geopolítica de Medio Oriente, intensificó el conflicto árabe-israelí e inició un ciclo de ocupación, desplazamiento y tensiones que continúa hasta hoy. 1973, crisis del petróleo. Fue un choque económico y geopolítico que estalló cuando los países de la OPEP impusieron un embargo petrolero y recortes de producción. Esto fue en respuesta al apoyo de Estados Unidos y sus aliados a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El resultado fue un aumento drástico del precio del petróleo, racionamiento energético en países importadores y una disrupción económica global. La crisis expuso la dependencia occidental del petróleo importado, redefinió las relaciones económicas norte-sur y consolidó el papel de la OPEP como actor geopolítico clave. 1979-1989, Guerra de Afganistán, invasión soviética. La Unión Soviética intervino militarmente en Afganistán para sostener al gobierno comunista local frente a una creciente insurgencia. Esta intervención se enmarcó en la Guerra Fría, buscando Moscú consolidar su influencia en Asia Central. Frente a la ocupación, surgió una fuerte resistencia de los muyahidines, que recibieron apoyo de Estados Unidos, Pakistán y otros,
convirtiendo el conflicto en una guerra por delegación entre superpotencias. Tras una década de desgaste, la URSS retiró sus tropas en 1989, dejando un legado de inestabilidad que facilitaría el surgimiento de movimientos como los talibanes. 1989, caída del Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la caída del Muro de Berlín simbolizó el colapso del sistema comunista en Europa Central y Oriental y marcó el inicio del fin de la Guerra Fría. El muro, construido en 1961, era el símbolo físico de la división entre el bloque soviético y el occidental. Su derrumbe fue resultado de protestas populares, cambios políticos en Alemania Oriental y las reformas de Mikhail Gorbachov en la URSS. Esto permitió la reunificación de Alemania en 1990 y simbolizó la superación de las barreras ideológicas de la posguerra. 1991, colapso de la Unión Soviética. Fue el proceso de disolución política de la URSS, poniendo fin a uno de los actores centrales de la Guerra Fría. Las reformas de Gorbachov, Perestroika y Glasnost debilitaron el control del Partido Comunista y alentaron demandas de autonomía en las repúblicas soviéticas. Entre 1989 y 1991, varias repúblicas proclamaron su independencia y la disolución formal se concretó en diciembre de 1991 con la firma del Tratado de Bellavesa. Esto dio paso a 15 nuevos estados soberanos, marcó el fin de la bipolaridad global y consolidó a Estados Unidos como la única superpotencia. 1994, genocidio de Ruanda. Fue la matanza sistemática, en un periodo de aproximadamente 100 días, de la minoría Tutsi y Hutus moderados por parte de extremistas de la mayoría Hutu. El genocidio fue precedido por décadas de tensiones étnicas exacerbadas por el legado colonial. Se estima que entre 800.000 y más de 1.000 de personas fueron asesinadas. La ausencia de una intervención efectiva de la comunidad internacional facilitó la extensión de las masacres, que terminaron cuando el Frente Patriótico Ruandés Tutsi recuperó el control del país. 2001, atentados del 11 de septiembre, 9/11. Fueron una serie de ataques terroristas coordinados por 19 miembros de Al-Qaeda contra Estados Unidos. 4 aviones comerciales fueron secuestrados. 2 se estrellaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, 1 contra el Pentágono y un cuarto en un campo en Shanksville. Los ataques causaron la muerte de aproximadamente 2.977 personas y una devastación física y psicológica profunda, desencadenando amplias repercusiones en la seguridad, la política y las relaciones internacionales en las décadas posteriores. 2003, invasión de Irak. Fue un conflicto militar iniciado en marzo de 2003 por una coalición liderada por Estados Unidos que invadió Irak y derrocó al gobierno de Saddam Hussein. La justificación principal, la posesión de armas de destrucción masiva, fue ampliamente debatida y nunca se encontraron tales armas. La invasión y ocupación desencadenaron una insurgencia, violencia sectaria y caos político. La guerra tuvo profundas consecuencias humanitarias, reconfiguró geopolíticamente Medio Oriente y generó debates sobre la legalidad de la intervención militar preventiva. 2006, Venezuela se retira de la Comunidad Andina, CAN. Venezuela decidió retirarse de la CAN debido a profundas diferencias políticas con otros miembros, como Colombia y Perú, sobre el modelo de integración que consideraba demasiado comercial. La decisión reflejó un giro hacia un regionalismo más político. La salida debilitó a la CAN, afectó el comercio intrarregional y evidenció las tensiones y la fragmentación entre los distintos enfoques de integración en América Latina, como la CAN versus UNASUR o Mercosur. 2007-2009, Gran Recesión. Fue una crisis económica global profunda que comenzó a fines de 2007 con el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo subprime en EU, llevando a la quiebra de bancos e instituciones financieras a nivel mundial. Se caracterizó por una contracción del crédito, caída del consumo y la inversión, y altas tasas de desempleo.
La crisis expuso vulnerabilidades estructurales del sistema financiero globalizado y obligó a los gobiernos a implementar paquetes de estímulo fiscal y monetario para mitigar sus efectos. 2012. Palestina es reconocida como Estado observador, no miembro de la Organización de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoció a Palestina como Estado observador no miembro con 138 votos a favor, 9 en contra, incluyendo Estados Unidos, Israel, y 41 abstenciones. La resolución reafirmó los derechos del pueblo palestino, abogó por el fin de la ocupación iniciada en 1967 y respaldó la solución de dos estados. 2014 presente. Guerra en Ucrania. Inicio con anexión de Crimea. La anexión de Crimea por Rusia en 2014 fue un momento clave. Tras el derrocamiento del presidente prorruso en Ucrania, Rusia envió fuerzas a Crimea, organizó un referéndum no reconocido internacionalmente y se anexionó la península. Esto fue considerado ilegal por Ucrania y la comunidad internacional. Intensificó las tensiones Rusia-Occidente, llevó a sanciones contra Moscú y se convirtió en un factor fundamental de las tensiones que desembocaron en la invasión a gran escala de 2022. 2014, surge el grupo terrorista Estado Islámico, ISIS. ISIS es un grupo yihadista extremista que surgió de ramas de Al-Qaeda en Irak. Busca establecer un califato global, regido por su interpretación radical de la ley islámica. Entre 2014 y 2017, controló grandes territorios en Irak y Siria, y se hizo conocido por su brutalidad, propaganda sofisticada y violencia indiscriminada. Aunque perdió su control territorial tras una respuesta militar internacional coordinada, sigue activo como red terrorista transnacional. 2015. Acuerdo de París. Es un acuerdo internacional vinculante adoptado en 2015 con el objetivo de combatir el cambio climático. Su propósito principal es mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. El acuerdo establece que todos los países deben presentar y actualizar sus contribuciones nacionales NDC para la mitigación y adaptación, promoviendo la cooperación internacional en financiamiento y tecnología. 2018. El presidente de los Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. El gobierno de EEDU anunció su retirada del Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA. El acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. La salida implicó la reimposición de sanciones contra Irán, aumentando la tensión en Medio Oriente y generando fricciones con los aliados europeos que querían mantener el acuerdo. Esto reactivó la incertidumbre sobre el desarrollo nuclear iraní. 2019-2020 presente. Pandemia de COVID-19. Fue una pandemia global causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado en Wuhan, China, a finales de 2019. La OMS la declaró emergencia internacional en enero de 2020 y pandemia en marzo de 2020. Provocó millones de muertes, confinamientos masivos, cierre de fronteras y una profunda crisis económica global. También impulsó el desarrollo acelerado de vacunas y reconfiguró dinámicas políticas, sociales y económicas a escala internacional. 2022. Rusia invade Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión militar a gran escala contra Ucrania tras las tensiones acumuladas desde 2014. El presidente ruso, Vladimir Putin, justificó la acción con argumentos de seguridad estratégica. La ofensiva provocó una crisis humanitaria masiva, con millones de desplazados y refugiados. La guerra reconfiguró la seguridad continental, desencadenó sanciones occidentales sin precedentes contra Rusia y un amplio apoyo militar a Ucrania, marcando un punto de inflexión en las relaciones internacionales del siglo XXI. 2025. Guerra económica por el presidente de los Estados Unidos.
Fue una estrategia económica basada en el uso de aranceles elevados sobre importaciones para presionar a socios comerciales y favorecer la industria estadounidense. El presidente de Estados Unidos aplicó gravámenes generales y tasas recíprocas para reducir déficits. Esta política provocó represalias, especialmente de China, elevando las tensiones y desafiando las normas del multilateralismo económico. Sus medidas generaron incertidumbre en los mercados y presiones inflacionarias, evidenciando el uso del poder económico como herramienta de política exterior. 2026. Guerra Palestina y Israel. En marzo de 2026, las autoridades de Israel cerraron todos los pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza, incluyendo los destinados a la ayuda humanitaria y la evacuación médica. Esta medida se produjo en medio de una escalada del conflicto que también involucraba operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra Irán, representando un refuerzo de las restricciones sobre Gaza. 2026. Capturan a Maduro. En enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron la Operación Resolución Absoluta en Caracas, Venezuela, cuyo objetivo fue capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. La operación culminó con su detención y traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Este hecho representó una intervención militar directa sin precedentes contra un jefe de Estado en América Latina, generando condenas por violación de la soberanía y debates sobre su legalidad en el derecho internacional.